En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que infundiste tu Espíritu en el corazón de tus discípulos, enciende ese mismo Espíritu en nuestros corazones, para que sintamos con rectitud y gocemos siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, vamos a ver si esto se graba metiéndolo en el bolsillo. Que me va a grabar toc, 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 toc. Bueno, vamos a comenzar este año la formación bíblica, que si miráis un poco el guión, no es solo formación bíblica. O sea, con el motivo de trabajar la Biblia, que es uno de los déficits que tenemos en la Iglesia Católica, otras confesiones cristianas usan mucho más la palabra de Dios. Nosotros, gracias a Dios, nos vamos acostumbrando, sobre todo a partir del Vaticano II, se fomentó más la lectura de la Biblia, las traducciones, etcétera. Pero todavía le tenemos miedo a manejar la Biblia. Pero antes de manejar la Biblia, nos gustaría hacer una introducción de por qué tenemos la Biblia. Vale, y esa introducción, esa primera parte la voy a hacer yo. Os voy a explicar un poco el esquema que os he repartido, que en principio es el esquema de todo el curso. O sea, yo tengo puesta la fecha ya aquí hasta el 22 de junio. ¿Vale? Si os fijáis, la primera parte, el tema central serán ver las cartas de San Pablo. ¿Por qué las cartas de San Pablo? Porque las cartas de San Pablo tratan todos los aspectos de la vida cristiana. Entonces es un buen referente para ver qué es la Iglesia, para ver los distintos aspectos de la eclesiología que se dice, para ver la vida espiritual, para ver cómo vivir nuestro apostolado, etcétera. Es decir, las cartas de San Pablo dan desde la Iglesia primitiva, de una persona que no era cristiana, que era judía y perseguidor de la Iglesia, que se ha convertido y tiene el ímpetu de la conversión, cómo vivir nosotros también el ímpetu de la evangelización, ¿no? Es decir, no es solo aprender que si esta palabra dice esto o lo otro, sino ver qué nos dice de la Iglesia, qué nos dice de nosotros mismos. Por eso, pero antes de eso, vamos a hacer una introducción, que es lo que pone ahí, introducción a la Sagrada Escritura. Esa primera parte es lo que en teología se llama teología fundamental. ¿Alguno de vosotros me ha dicho que está matriculado este año? ¿Sí? Bueno, la teología fundamental, ¿qué trata? Se resume con 3 palabras: la revelación, la fe, la credibilidad. ¿Por qué? Porque nosotros, se suele decir que hay 3 religiones del libro, que es el judaísmo, el cristianismo y el islam. Pero nosotros no somos propiamente una religión del libro. Nosotros somos una religión de revelación, que es mucho más que un libro. Las otras religiones, digamos, no hacen exégesis de su libro. El Corán, por ejemplo, es intocable. O sea, no se puede interpretar. Porque todas las palabras, supuestamente, que recibió Mahoma, inspirado por Dios, son intocables. Nosotros decimos que la revelación se ha dado a lo largo de la historia. Y en esa historia de salvación, Dios se ha dado a conocer su misterio y ha dado a conocer el misterio del hombre. ¿Vale? Además, nosotros decimos que la revelación no es solo la Escritura, sino la Escritura leída en el cauce vivo de la tradición de la Iglesia. Nosotros, de hecho, interpretamos la Escritura en la liturgia de la misa. La misa, si os fijáis y ponéis atención, está hecha a base de textos de la Biblia y de textos que los apóstoles iban interpretando en los primeros años. Nosotros conservamos textos que son del siglo II, de San Hipólito, de San Ignacio de Antioquía, de San Cipriano, de San Ireneo de Lyon, y están en la liturgia. Y todo eso forma parte también de nuestra revelación. Nosotros decimos Escritura y tradición. Lutero, en su reforma, quitará todo lo que es colaboración humana y dirá la sola Escritura, la sola fe, la sola gracia. Nosotros decimos Escritura y tradición, gracia y libertad,
porque cuando Dios nos da la gracia no nos convierte en marionetas, sino que mueve nuestra libertad a colaborar. Y fe y razón. La fe no anula la razón, sino que ilumina la razón para que razone mejor, en profundidad y en calidad, digamos. Vale. Por eso vamos a dedicar el primer punto a todo eso, que es, primero, ¿todo hombre puede conocer a Dios? No quiere decir que todo hombre sea cristiano ya, no. Ya. Muchos amigos nuestros no son cristianos, o son ateos, o son anticristianos, pero en el fondo del corazón de todo hombre hay una posibilidad de conocer a Dios, por el simple hecho de ser criatura. Eso es lo que se dice, que el hombre es capaz de Dios. En segundo lugar, nosotros nos distinguimos de otras religiones en que otras religiones son búsqueda del hombre para dar respuesta a los interrogantes que tiene en el corazón. La religión cristiana y el judaísmo es búsqueda de Dios al hombre. Es decir, Dios sorprende al pueblo de Israel y lo elige, el más pequeño de todos los pueblos, dice el Antiguo Testamento, y fue elegido por Dios. Abraham no estaba buscando a Dios, Dios sale al encuentro de Abraham, Dios sale al encuentro de Moisés en la zarza ardiente. Y en la plenitud de los tiempos, Dios sale al encuentro de la humanidad en su Hijo Jesucristo. Por eso la revelación es Dios al encuentro del hombre. En todas las religiones hay un deseo de buscar a Dios. Y hay cosas que son comunes en todas las religiones. Pero lo característico del cristianismo es que Dios ha tomado la iniciativa y ha salido a buscar a su pueblo. La Escritura, he dicho, hay que entenderla dentro del cauce de vida que es la revelación completa. El libro de la Escritura, sacado de la tradición, puede decir lo que nosotros queramos. La Iglesia Católica no acepta una interpretación subjetiva de la revelación, de la Escritura, sino la Escritura dentro de la tradición, es decir, dentro del magisterio, dentro de la enseñanza de los papas y los obispos en comunión con él, dentro de la enseñanza de los santos y de la fe de la Iglesia. Por ejemplo, uno saca un texto de la Escritura y saca la conclusión de que la Virgen María no es la Madre de Dios. Pues te has inventado una gorda, ¿eh? Porque, pero vamos, has interpretado tú lo que has querido y por desgracia se hace. Y hay gente que hace su interpretación libre de la Biblia y se convierte en predicador y hay gente que sigue, ¿no? Por ejemplo, en Perú hay una secta en cada esquina por donde vas. Secta de Pepe Domínguez. ¿Quién será ese? Secta de no fulanito, no sé qué. Yo nunca he leído la Biblia a su manera y la he interpretado. Nosotros decimos que la interpretación libre no se da. Sí se da, y se da desde el principio, una interpretación espiritual o alegórica se llama. ¿Qué es? Eso que he leído, que lo debo entender explicado por la Iglesia, tiene una aplicación personal para mí. Y yo soy distinto de ti, y de ti, y de ti. Es decir, cada vez que leemos la Escritura, a mí me dice algo nuevo. Me lo dice para mi vida, no para la tuya. Que también me puede decir cosas para tu vida, pero me la dice para mí. ¿Vale? Por eso cuando nos encontramos con Jesucristo en la Escritura, hay que estar abiertos a qué me dice esa palabra a mí. No inventarme una palabra para que me diga algo, sino lo que Dios ha dicho, qué me dice en mi vida real. ¿Vale? Eso se llama interpretación alegórica espiritual. Por ejemplo, una interpretación alegórica, San Gregorio de Nisa tiene un libro que es Vida de Moisés. Y hace una interpretación de la vida de Moisés como la vida de un cristiano hacia el cielo. Hombre, uno literalmente puede decir, es que Moisés no era cristiano, que todavía no ha venido Jesucristo. No, está haciendo una interpretación alegórica de qué significa el recorrido de Moisés y cómo podemos vivirlo nosotros para encontrarnos con Dios y para llegar a la meta, por ejemplo. Es una interpretación alegórica. Vale. Después, Dios sale al encuentro del hombre, nosotros tenemos algo que decirle a Dios. Y eso es la fe. La respuesta humana a la revelación de Dios es la fe. Y en el último punto hay un punto que a mí me gusta mucho, que es la credibilidad. Es decir, ¿por qué respondemos a Dios?
Y nos ha pasado en muchas etapas de nuestra vida en que hemos estado sordos a lo que Dios decía, o porque no queríamos escuchar, o porque lo que estábamos viviendo nos impedía escuchar a Dios, ¿no? Pero todo lo que Dios me dice se interpreta bien si se entiende desde el sentido por qué me lo dice. Toda la palabra tiene sentido desde el amor de Dios. Y desde el amor de Dios entendemos todo lo que Dios nos dice. Lo digo con una frase de San Henry Newman, nombrado doctor de la Iglesia hace poco por el Papa León. Nosotros creemos porque amamos. Porque amamos. O sea, lo primero es el encuentro, no la doctrina. Cuando yo amo a alguien, ese tal que amo y que sé que me ama, es para mí digno de fe. ¿De quién me fío yo? De quien me quiere. ¿De quién me fío yo? De aquellos a los que quiero. Si alguien me ha fastidiado toda la vida, me ha mentido cada 2 por 3 que me hablaba, y de pronto me dice algo, lo primero que digo, a ver si es verdad. Pero si alguien para mí es fiable porque lo amo, es que no pongo en duda nada. ¿De acuerdo? Es decir, la revelación se entiende desde el amor, no solo desde la cabeza. Hay que usar la cabeza, porque Dios nos la ha puesto para algo, no solo para llevar sombrero, como se dice, ¿no? Pero el amor es el que da sentido a todo lo que pensamos. Y si no, se quedan palabras vacías, se quedan doctrinas bonitas que al final nos llevan a la vida. No sé si he repetido ya delante de vosotros una expresión de Benedicto XVI refiriéndose a la escritura y a la liturgia, en la que pedía perdón en una celebración por tantas celebraciones que realizamos sin pasar por el corazón. Es decir, en la que solo estamos de espectadores. Estamos en misa y a ver si termina ya el cura, que vaya tela, ¿no? O estoy mirando las flores, o estoy mirando... pero no lo estoy viviendo. Y leo la Escritura y el peligro ¿cuál es? Vamos a quedarnos en la exégesis de las palabras. Esto en griego quiere decir metanoia y quiere decir... pero no llego a que Dios me ama a través de esa palabra. Entonces me he quedado en la cáscara, me he perdido lo mejor. ¿De acuerdo? Hay un libro precioso de un teólogo que se llama Baltasar, como el rey mago, pero sin acento, ¿no? Urs von Balthasar, que dice, solo el amor es digno de fe. Solo el amor es digno de fe. Bueno, pues todo eso lo veremos en la primera parte, que esa parte me toca a mí, ¿vale? En principio dedicaremos 2 días y medio a esto, incluido el día este. Y en la siguiente parte ya entraremos en la carta de San Pablo, haciendo primero una introducción histórica, quién es San Pablo, por qué se convierte San Pablo. Una pregunta, ¿había caballo o no había caballo en la conversión de San Pablo? Porque en los textos no dice nada del caballo, hasta que lo pintó el Caravaggio y ya tenemos la imagen de San Pablo tirado debajo del caballo, ¿no? Pero en los Hechos de los Apóstoles no dice nada de caballo, ni en sus cartas. Sí habla de su conversión, y sí habla de que era un perseguidor, y que yendo camino de Damasco para perseguir a los cristianos, Jesús le salió al encuentro, y le dice, Saulo, Saulo, ¿a quién persigue? Que me estás persiguiendo a mí, que soy el Señor, ¿no? Bueno, una biografía, y después una explicación de sus cartas, ¿no? Porque las cartas de San Pablo, algunas, digamos, son polémicas, porque no está clara la autoría. Hola. ¿Venía lo de Biblia? Sí, pues ánimo. Hola. Ánimo. Buena. Pues aquí quedan 2 hojitas. Vale, en esa parte de introducción a la carta de San Pablo vamos a pedir la colaboración de un profesor de la Facultad de Teología que es especialista en San Pablo, que es Ignacio Rojas, que es el decano de la facultad, que ya he hablado con él y me ha dicho que sí, que encantado, es solo que le concrete la fecha, ¿vale? Entonces estoy cuadrando yo aquí fechas para decirle este día y este día, ¿vale? Y contaremos también para algunas de las pablas, de las cartas, porque también las da en el seminario, con el rector del seminario, Moisés Fernández, que también es especialista en Sagrada Escritura, ¿vale? Entonces nos echarán una mano.
Las cartas están clasificadas aquí, esto con que miréis un índice de la Biblia, os vienen todas las cartas así. Cartas a las comunidades, a los romanos, a Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. En esa las Tesalonicenses siempre cuento una historia que le pasó a un cura amigo mío en Jerez de la Frontera, el que estaba celebrando la misa y salió un señor con sus gafillas que no atinaba. Dice, de la carta del apóstol San Pablo a los Tesas, Sasalá, Saló, Salá, terminó como pudo, terminó, se va y al domingo siguiente vuelve. Y dice, de la carta del apóstol San Pablo a los mismos del domingo pasado. A los mismos del domingo pasado. Me meto yo otra vez en el mismo lío. Eso, los tesalonicenses son los de la comunidad de Tesalónica. No era... Es que no me quedan más. ¿A alguien le sobra una hoja? Bueno, compartirla de momento y ya hacemos más corto, ¿vale? Vale, esas son cartas a comunidades, las que se dirigen a la comunidad de Tesalónica, de Corinto, de Roma, de Galacia, de Éfeso, de Filipos. Es decir, estos son ciudades donde había comunidades cristianas. Luego están cartas pastorales, que son indicaciones de personas concretas de cómo realizar la misión que están realizando, que son Timoteo y Tito. ¿No? Timoteo lo estamos leyendo en estos días, lo hemos estado leyendo. Y una carta personal a su amigo Filemón, al que le dice cosas muy curiosas y muy humanas. Y dice, oye, que el abrigo que me dejé, guárdamelo y me lo traes cuando vengas por aquí. Se ve que tenía frío el hombre. Bueno, y luego hay una carta discutida, que es la carta a los hebreos. A los hebreos. Antes, yo me acuerdo de pequeño, se decía de la carta del apóstol San Pablo a los hebreos. Hoy en día se dice que es la carta de las 3 mentiras, porque no es ni una carta, ni a los hebreos, ni está claro que sea de San Pablo. Pero entonces uno dice, ¿pero cómo lo acepta la Iglesia? Porque es de la predicación de San Pablo. O sea, sí tiene la autoría de las comunidades a las que predicaba San Pablo. Pero no está claro que la escribiera él o que la escribiera otro, un tal Apolo, que aparece en una de sus cartas, que también predicaba junto con San Pablo. ¿De acuerdo? Hay cartas que no están escritas literalmente, materialmente por los apóstoles. Están escritos por algún discípulo que le ha dicho, escríbeme esto y se lo manda. Cuando estaba en la cárcel no podía escribir, dictaba a otro. No sé si había estado en Roma en la cárcel Mamertina, en los foros imperiales, encima hay una cárcel donde estuvo San Pedro y San Pablo encerrados. Y desde allí dictaron algunas cartas. Yo, el prisionero por Cristo, os ruego. Y claro, eso lo oían, los que estaban fuera, lo apuntaban y lo repartían a la iglesia. ¿No? Si te metes allí es fabuloso. Imaginarte pues la fe que hay que tener para estar en prisión y querer animar a las comunidades cristianas que están sufriendo la persecución, ¿no? Bueno, he puesto ahí un cuadrito, que esto puede servir un poco de esquema general para todas las cartas, que no lo voy a detener ahora. Todas las cartas de San Pablo tienen como un esquema, que es el tema del que trata en cada carta. Por ejemplo, la de Tesalónica es una comunidad que ha perdido la fe en la resurrección, porque ve que se están muriendo y el Señor no ha venido. Dice, pero ¿no nos habéis dicho que iba a llegar el Señor, la segunda venida? Y San Pablo le escribe, os escribo para que no viváis como aquellos que no tienen esperanza. Y le recuerda el misterio de la resurrección, que Cristo murió realmente, fue sepultado realmente y resucitó realmente y somos testigos de ello. Bueno, hay un tema. Los temas los tenéis ahí, ya se verán más despacio. Hay una estructura que suelen ser un saludo, una acción de gracias, una doctrina y unas conclusiones. Algunas de las fórmulas que usa San Pablo las usamos en misa. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Eso es de San Pablo. Y con tu espíritu. O algunos saludos. Y el mismo San Pablo utiliza ya textos que la Iglesia ya los usaba como cantos o como himnos para la liturgia. Por ejemplo, Filipenses 2, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo. Ese era un himno que cantaban los cristianos, a Cristo crucificado. Y San Pablo lo utiliza para recordarles cómo hay que vivir con humildad en una comunidad, lo cual da bastante esperanza también. O sea que los primeros cristianos ya estaban peleados también.
y no eran todos santos, lo cual quiere decir que nosotros también podemos, ¿vale? Y a esas comunidades se refiere San Pablo. Si le dais la vuelta a la hoja, ponéis metodología para este curso. Pues tendremos sesiones cada 15 días que empiezan hoy, pero no coinciden exactamente todas las fechas porque una de las fechas pillaba el lunes de Pascua, que suele ser de fiesta y de descanso, y otra de las fechas pillaba en el tiempo de Navidad, entre Navidad y fin de año. ¿Vale? Entonces la he quitado para que no coincidan esos días, porque normalmente está o la gente de vacaciones o con la familia o estáis descansando como Dios manda, ¿no? Pero ya iremos diciendo, en principio cada 15 días hasta que se diga lo contrario, ¿vale? La idea es que tengamos 2 sesiones teóricas que terminen con la lectura de algún texto que nos ilustre lo que estamos explicando, y la tercera sesión hacer una lección divina. Es decir, el día antes, el próximo día vamos a meditar sobre este texto de San Pablo. Nos lo leemos todo, lo tenemos preparado y hacemos una lección. Una lección es leer el texto, llevarlo al corazón, compartirlo y el que lo dirige terminar haciendo una oración conclusiva de lo que hemos leído, ¿vale? Es acoger la palabra de Dios en la comunidad. ¿De acuerdo? Y sobre todo intentar hacer aplicación a la vida. De poco nos serviría saber mucho de San Pablo y de toda su vida si no nos ayuda a nosotros a cambiar. Pues lo único que tendríamos es más soberbia de decir, me he leído todas las cartas de San Pablo. ¿Y qué? ¿Eres más santo? Esa es la idea. Hacer aplicación a mi vida, a nuestra parroquia, a mi oración, a la meditación personal. Una de las dificultades que más tenemos en nuestra vida cristiana es, y lo decimos casi todos, es que yo no sé rezar. Y es verdad, muchos tenemos dificultad y no se trata de inventarnos teorías sobre la oración, sino que tú entres en relación personal con Jesucristo, que eso es la oración. Y estas cartas y leerlas desde la fe nos deben ayudar a entrar en relación con Jesucristo. Recursos y recomendaciones. Hay 2 Biblias principalmente que usaremos, que es la Biblia de Jerusalén. Bueno, la Biblia de Jerusalén se llama así porque se editó en Jerusalén y la hizo el Instituto Bíblico Internacional, que tiene su sede en Jerusalén, y es muy famosa porque es de las primeras Biblias que tiene comentarios a todos los textos, ¿vale? Y por eso en teología es la que más se usa, porque digamos es de las primeras Biblias comentadas teológicamente, ¿vale? Y uniendo unos textos con otros. O sea, en la Biblia de Jerusalén, en el Nuevo Testamento te vienen todas las referencias al Antiguo Testamento. Si cogéis los textos del tiempo de Navidad, por ejemplo, te salen la referencia a todas las profecías que terminan en la Navidad. O si miráis los textos de Semana Santa, igual te hace la referencia al profeta Isaías, los cánticos del siervo, etc. Esa es la Biblia de Jerusalén. Y luego la Sagrada Biblia de la Conferencia Episcopal, que yo tengo la edición, esta es la que suelo usar para rezar yo, que es de la Conferencia Episcopal Española, que es la que se usa en misa. O sea, es la traducción que utilizamos en misa. Entonces está bien unir lo que escuchamos en la liturgia con lo que estudiamos, con lo que rezamos. Luego hay otras ediciones que a lo mejor la traducción es más fácil. La traducción siempre tiene el inconveniente que tiene el punto de vista del que traduce. En italiano dicen traductore traditore, traductor traidor. Porque todo el que traduce, de alguna manera, interpreta. Lo genial sería para nosotros saber griego bíblico, saber hebreo, saber arameo y leerlo en el texto original. Entonces no tendríamos que decir ni esto significa así o significa... Lo leeríamos tal cual fue escrito. Toda traducción tiene el defecto de que lleva una parte de interpretación. Y nos pasan todos. Si traducís del alemán, que es muy complicado, 3,5 metros de palabras los traduce en 3 palabrillas. Y dice, bueno, si he dicho más cosas, ¿no? Bueno, traductores, traditores, ¿no? Pero estas 2 traducciones son buenas, ¿no? Pero digo, hay otras, por ejemplo, a mí, para rezar y para llevarme a ejercicio, me suelo llevar la Biblia de la Casa de la Biblia, porque hace una traducción muy sencilla, o sea que se entiende muy bien, no se mete al lío.
Hay otras traducciones que te mete una palabra ahí tan rara que dice, necesito un diccionario de español para saber qué significa esa palabra, para luego traducirla a lo otro, ¿no? Pero esa hace una traducción muy sencilla, ¿no? Bueno, y luego, sobre todo en la primera parte, vamos a leer algunos textos del Vaticano II. El Vaticano II es el concilio que más citamos y que menos hemos leído. Bueno, no sé si han leído algo del Vaticano II. Pues es gratuito. Si os metéis en internet, Constitución dogmática Dei Verbum, y os aparece entera, gratis, en la página del Vaticano. La Constitución Dei Verbum es sobre la divina revelación. El Vaticano II no define ningún dogma nuevo. Lo que hace es poner en valor lo que ya cree la Iglesia, adaptado al mundo actual. Al mundo actual, que no es el mismo del siglo XVII, que no es el mismo del siglo XVIII, que estamos en una época distinta y la Iglesia no tiene que evolucionar cambiando los dogmas, sino leyéndolos en la cultura y la mentalidad del pueblo actual para llevarlo al hombre actual. Si nosotros habláramos todavía con el lenguaje del siglo XVII, pues nos mirarían como una reliquia, ¿no? Bueno, la Dei Verbum es sobre la divina revelación y es la que habla sobre lo que vamos a ver en esta primera parte, ¿vale? Bueno, y había apuntado ahí como motivación un texto precisamente de la Dei Verbum. Bueno, antes de la motivación deciros que aparte del que está hablando, de Ignacio Rojas y de Moisés, que vendrán para hablarnos de la parte más técnica de la biografía de San Pablo y de la distribución de las cartas, pues por supuesto también están Esteban y Marina de Verbum Dei, que son los tres que estamos organizando el curso, ¿vale? Y que estaremos aquí turnándonos para ir leyendo juntos las cartas, ¿vale? En principio yo me encargo de la primera parte porque es lo que estudié. Entonces me resulta más fácil afrontarlo, ¿vale? Y lo demás pues lo vamos afrontando entre los tres, ¿vale? Dice este texto de Dei Verbum. DV es Dei Verbum y el 2 es el número 2 de ese documento, que es precioso. Yo os invito no solo a que lo leo yo ahora, pero que lo meditéis en casa, porque dice cosas preciosas. Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. En consecuencia, por esta revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor, y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Este plan de la revelación se realiza con hechos y palabras intrínsecamente conexos entre sí, de forma que las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina, y los hechos significados por las palabras y las palabras por su parte proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en ellas. Pero la verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana se nos manifiesta por la revelación en Cristo, que es a un tiempo mediador y plenitud de toda la revelación. Ahí está contenido todo lo que es la revelación. Ahora lo voy a poner con un dibujito que ponía yo siempre en clase, para que pues muchas veces por las imágenes entra más que por el oído. Pero simplemente subrayo ahora. La revelación es por voluntad de Dios. La iniciativa la tiene Dios por amor, porque quiere encontrarse con los hombres. Y a través de su revelación quiere tener un trato de amistad, no de siervos, no de esclavos. Dice, habla a los hombres como amigos, como amigos. En ninguna religión hay una relación de amistad con Dios, con el Dios en el que se cree. Hay un Dios Padre que muchas veces es un Padre justiciero, de estos que dan collejas cada 2 horas, ¿no?
Hay un Dios al que hay que tenerle miedo y respeto. Pero el Dios de Jesucristo es Abba, papá. Habla a los hombres como amigos, movidos por su amor. ¿Para qué? Para invitarles a participar de su naturaleza divina. Esto es una barbaridad. Es decir, para que seamos Dios como Dios. Y esto no lo digo yo, lo dice el mismo San Pablo. Dios se hizo hombre para que el hombre pueda llegar a ser como Dios. Lo que ha querido mucha filosofía, el estoicismo, por ejemplo, decía que el hombre era participación de Dios. El alma humana era participación de Dios. Eso se nos ha regalado en Jesucristo. Nosotros realmente, desde el bautismo, tenemos la naturaleza divina, participada. Porque Dios no deja de ser Dios, ni le arrancamos un trocito a Dios. Pero nosotros somos introducidos en la vida de Dios. Por eso somos familia de Dios, y eso es el anticipo del cielo. No estamos ahí como espectadores, sino como familia. Bueno, y Dios habla, dice a través de hechos y de palabras. Lo que Dios hace y lo que Dios dice van unidos. Se puede hablar, y eso lo sabéis vosotros que habéis educado a hijos, muchos de vosotros, se puede hablar mucho más con los gestos que con las palabras. Lo que uno ve en sus educadores, el modo como uno educa, educa. Por ejemplo, yo le tengo una manía tremenda a la gramática española. Es una cosa terrible, lo cual me ha dificultado bastante cuando he tenido que aprender idiomas, la he pasado canuta. O sea, he tenido que aprender por inmersión, porque la gramática la tenía atravesada. Y yo analizando en mi vida, digo, pero ¿le tengo yo tanta rabia a esto? Tuve una profesora que yo entraba temblando en clase de lengua española, porque pegaba cada grito como te equivocaras, creo que era en primero de BU o por ahí. Que es que estaba, y además yo estaba en primera fila ese año, estaba... que no me pregunte. Y te preguntaba y salía humillado. Y claro, o sea, como te educan, también te educan. Los modos de Dios nos dicen mucho de cómo es Dios. Y nos dicen mucho de cómo Dios nos ama. Los modos de Jesucristo, por ejemplo, cómo se acerca a las mujeres, que en el tiempo de Jesucristo eran despreciadas, cómo se acerca a la viuda, cómo se acerca a la samaritana, cómo se acerca a la pecadora pública, y se acerca para perdonarle. Antes de decir nada, el gesto de acercarse ya es una revelación. He venido para salvarte, no para condenarte, ¿no? Por eso los hechos y las palabras intrínsecamente unidas. Y las palabras corroboran los hechos y viceversa, ¿no? Y termina diciendo, la verdad íntima acerca de Dios se nos ha manifestado en Cristo. San Juan de la Cruz dice, Cristo es la última palabra. No porque no nos pueda decir más, porque en Él nos lo ha dicho todo. Y lo que se trata es de profundizar toda la vida en Jesucristo, en quién es, qué ha hecho por nosotros y qué significa eso para nuestra vida. Por eso dice que es a un tiempo mediador y plenitud. Mediador, el que nos une con Dios, y la plenitud. No debemos esperar otro. En Cristo ya tenemos la salvación. ¿De acuerdo? Bueno, pues de ahí brota la Escritura. Pero la Escritura brota como una concreción histórica de la Iglesia. A ver si se acaba de... ¿Sabéis? El libro del Génesis narra la creación del hombre y la mujer. Y lo narra a partir del pecado. Es decir, la primera experiencia que tiene el pueblo de Israel es una pregunta. Vamos a ver, si Dios es bueno, ¿por qué nos estamos matando entre nosotros? ¿Por qué tenemos odio? ¿Por qué hay mal en el mundo? ¿Por qué hay sufrimiento? Y la respuesta a eso no puede venir de Dios. Y a lo largo de los años se le va revelando al pueblo de Israel que eso viene del pecado del hombre, del pecado de Adán y Eva, que son los primogénitos y figura de toda la humanidad. Adán significa varón, Eva significa literalmente varona, es decir, igual que el hombre pero en mujer. Pero ya el nombre está diciendo de la misma dignidad, son iguales, creados por Dios en la misma dignidad. Y los dos pecaron. Y al pecar dejaron la huella del pecado en toda la humanidad. Todos somos hijos de Adán.
Todos tenemos inclinación al pecado. Hacer la prueba con 2 niños, preciosos, lindos, estupendos, deja ahí un juguete en medio de los dos y acaban moñeados al grito de mío, ¿no? Bueno, todos tenemos una inclinación que se llama la concupiscencia. Aunque estemos bautizados, tenemos la inclinación al pecado, ¿no? Bueno, el pecado rompe lo que Dios había pensado para el hombre, ¿no? Había pensado un paraíso, es decir, un lugar de comunión con Él y un lugar de comunión con la creación y entre ellos. Pero Dios no se cansa, vamos a poner aquí, sino que sigue mandando mediadores. Y en los mediadores tenemos a Abraham, Isaac, Jacob, el destierro, José, el hijo de Jacob, el hijo pequeño vendido por su hermano, que termina en Egipto. A partir del perdón de José, todo Israel se va a Egipto porque hay una hambruna tremenda en Israel. Y aquellos que eran acogidos por José, el primer ministro del faraón, terminan siendo esclavos en Egipto, porque eran ya más que los egipcios. Y les tuvieron miedo y los esclavizaron, dice el libro del Génesis. Y en el libro del Éxodo aparece un mediador especial que es Moisés. Moisés es la figura del profeta, del sacerdote y del rey en el pueblo de Israel. Moisés junto con David. Son las dos figuras, digamos, principales de liberación. Las figuras mesiánicas. Sacerdote, profeta, David el rey. Bueno, pero el pueblo de Israel sigue siendo infiel muchas veces y Dios no se cansa. Dios no se cansa. Y dice, el mismo Jesucristo dice en la parábola de los viñadores homicidas, por un ejemplo hablando de sí mismo. Un hombre tenía una viña, fue a recopilar la viña, los viñadores lo mataron, a los enviados enviaré a otros mejores. Dios ha ido enviando profetas, jueces, reyes. Dice, por fin enviaré a mi propio hijo. A este lo respetarán. Cogieron y lo mataron. Está hablando Jesús de sí mismo, está hablando de la historia de la salvación, diciendo, yo soy el Hijo enviado por Dios para salvar. Pero todo esto, todo lo que ha ocurrido antes, apunta a Jesucristo. Por eso los evangelios repiten como una frase, para que se cumplieran las Escrituras. Todo esto sucedió para que se cumplieran las Escrituras. Los cánticos del siervo de Yahvé que nosotros leemos en Semana Santa, cargado con nuestros pecados subió al leño para que muertos al pecado vivamos para la justicia, sus heridas nos han salvado, son de 2000 años antes de Jesucristo. Y los evangelistas dicen, todo esto se cumplió para que se cumpliera la Escritura, ¿no? En Jesucristo se cumple que ya no es un mediador, sino que Él es el Mesías, y que el Mesías es sacerdote, el único sacerdote a lo que dedica la carta a los hebreos, el sacerdocio de Jesucristo, profeta, el verdadero profeta. Por eso Jesús se atreve con la ley de Moisés. Sabéis que se os dijo ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, amad a los que os persiguen, perdonad a los que os injurian. Está tocando la ley de Moisés, porque aquí hay uno que es más que Moisés, y él es rey. En las profecías se anuncia que esas serán las características del Mesías. Vale, y todo esto se cumple y lo dicen los evangelios. ¿Quiénes son los testigos de Jesucristo? Los apóstoles. Los apóstoles son los testigos oculares de quién es Jesucristo, de qué ha dicho y de qué ha hecho. La primera carta de Juan.
lo que hemos visto y oído, lo que palparon nuestras manos, eso os comunicamos al autor de la vida. Y los apóstoles son los primeros que transmiten lo que han recibido de Dios a todas las generaciones. Se dice que con los apóstoles termina la revelación. Por eso, cerca de los libros de la Biblia, cerca de los libros del Nuevo Testamento, hay otros libros, por ejemplo, hay un libro que se llama la Didaché, que es Didaché. Bueno, se escribe Didaché, pero se dice Didaché, que es, no se sabe el autor, pero es de la época en la que parece que todavía no ha muerto San Juan, o de pocos años después de San Juan, pero no tiene autoría de los apóstoles. ¿Vale? ¿Esos son los apócrifos? No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Estos son libros cristianos, si te los lees, te dice una doctrina bonita, pero no forman parte de la Biblia. ¿Vale? ¿Cuáles son los últimos libros de la Biblia? Hasta la muerte del último de los apóstoles. El apóstol que muere más tarde es San Juan. El último libro que acepta la Iglesia es el Apocalipsis, que es la profecía que recibe San Juan en la isla de Patmos cuando fue desterrado, etc. ¿Vale? Los apóstoles transmiten verbalmente primero lo que han visto y han oído a Jesucristo, y poco a poco se va extendiendo por la Iglesia y se va viendo la necesidad de escribirlo. Algunos están escritos porque son cartas. Lo primero que se escriben son las cartas, no los evangelios. Los evangelios son más tardíos. Y los evangelios no se escriben, digamos, de golpe, como si voy a escribir una novela, empiezo a escribir el libro. No sé si habéis visto The Chosen. Hay una cosa que no me gusta a mí mucho, es que van tomando apuntes los apóstoles. A mí no me mola eso, porque no me resulta creíble, ¿no? Porque lo que reciben es de la tradición oral. Los primeros cristianos se sabían de memoria las parábolas, o sea, se predicaba por ciclos catequéticos. Las parábolas se las sabían y las transmitían verbalmente. Los milagros, y se transmitían verbalmente. Y poco a poco se fueron acuñando. ¿Vale? Ejemplo, Evangelio de San Lucas. Mira, me ha salido de carambola. Capítulo 1, versículo 1, dice: puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, es decir, de los apóstoles, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, ilustre Teófilo, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Lucas era discípulo de Pablo, era un pagano, que se convierte de la predicación de Pablo. Se entusiasma con ser cristiano y quiere poner por escrito lo que ha recibido de Pablo. Y se dedica a investigar si es verdad o si es mentira. Investiga por toda la Iglesia y lo pone por escrito. ¿Vale? El Evangelio de Lucas tiene el valor de eso, que está escrito por uno que no es judío. Y entonces tienen cosas, además era médico, y tiene detalles curiosos, que es que habla de enfermedades. Apareció un hombre que sufría de hidrocefalia. Y te cuenta la enfermedad que tenía, ¿no? O dice, por ejemplo, la hemorroísa, que había ido a muchos médicos, ninguno la había curado. ¿Cómo conocía a los médicos? ¿No? Mi padre era médico y decía, yo no voy al médico porque sé que no sirve para nada. Pues como San Lucas, ¿no? Bueno, los apóstoles predican y poco a poco se van acuñando lo que es el canon de la Biblia. El canon de la Biblia, bueno, imaginaros que esto es un libro, se acuña, se termina, digamos, la última escritura bíblica, el Evangelio de Juan, se escribe en torno al año 100, es decir, unos 70 años después de la muerte de Cristo, ¿vale? Que uno todavía tiene memoria para acordarse, ¿vale? Con la muerte del último apóstol, la Iglesia reconoce que se cierra la revelación. Y ahora lo que hay es la transmisión.
en la tradición de la Iglesia. ¿Dónde se transmite la Escritura? En la Iglesia. Y en las comunidades donde se va utilizando la palabra en la liturgia principalmente. En las celebraciones se leían las cartas de los apóstoles y se iban leyendo los evangelios y se iban comentando, ¿vale? Y así es como se van transmitiendo. Ya, por eso la Iglesia empieza a distinguir, lo que ha preguntado antes, entre libros canónicos y libros apócrifos. Libros canónicos son los que están dentro del canon de la Biblia, es decir, lo que la Iglesia ha aceptado como inspirados por el Espíritu Santo, que son los que tenemos en la Biblia, que tenemos todos, ¿no? Libros apócrifos son libros que son piadosos, que contienen partes que son verdad, pero que tienen un interés, digamos, un interés derivado, que no es el interés de transmitir la revelación. Hay un interés piadoso que puede ser bueno, que es, por ejemplo, transmitir cosas de la infancia de Jesús. De la infancia de Jesús solo habla el Evangelio de Mateo y de Lucas, y habla muy poco. Y a los primeros cristianos querían saber más cositas del niño Jesús, ¿no? Y hay evangelios apócrifos que te cuentan todo del niño Jesús, hasta el límite del ridículo, porque ponen al niño Jesús haciendo figuritas de barro, dándole vida, haciendo palomitas de papel y echándolas a volar. Y dice, esto ya está deformado. Y hay otros que son libros interesados que se llaman libros ideológicos, es decir, de una secta que quiere justificar el camino que esa secta ha cogido. Y entonces deforman la Escritura. Por ejemplo, hay un libro que es el Protoevangelio de Santiago, que se pasa todo el rato hablando en contra de la jerarquía. Se ve que no aceptaba a los obispos, a los apóstoles, y pone como dentro de la revelación que no hay jerarquía. No es eso. ¿En qué se notan que los libros apócrifos no son canónicos? En que son muy tardíos, son del siglo III o del siglo IV, por tanto ya no brotan de la predicación de los apóstoles, y que tienen un interés ideológico, defender algo que no corresponde con la predicación de Jesús. ¿De acuerdo? El canon de los evangelios, por ejemplo, ya lo tenemos con San Ireneo del siglo II, que ya habla de Mateo, que era evangelista, que era apóstol y evangelista, el que eligió Jesús cuando estaba contando los dineros, dijo, tú deja las perras y sígueme, ¿no? Habla de Lucas, apóstol de Pablo, pagano convertido. Habla de Marcos, que algunos dicen que no se sabe si es el muchacho que salió desnudo en la noche de la pasión, un tal Malco, que parece que era discípulo de Pedro, y Juan, el apóstol amado, el discípulo amado, que se suele identificar con el más joven de los apóstoles. Vale, Mateo, Marcos, Lucas y Juan ya está reconocido en el siglo II como canónico, ¿vale? Bueno, termino con esto para no enrollarnos mucho más, para intentar ser puntuales. Nosotros acogemos el libro de la Escritura dentro de la tradición de la Iglesia. Pero hoy en día, y en esto el Papa Benedicto XVI insistía mucho, en la tradición viva de la Iglesia. Porque la tradición no son reliquias, es vida, es santidad. Los que más nos interpretan la Escritura son los santos. De hecho, en la época de San Francisco de Asís, a San Francisco le llamaban el otro Cristo, porque era como ve a Cristo. En San Francisco, el alter Christus, que ahora se aplica a los sacerdotes, se decía de San Francisco de Asís. Viéndole a él, se veía cómo vivir el Evangelio. Era un Evangelio vivo, ¿vale? Bueno, en esta historia estamos nosotros, acogiendo la Escritura dentro del cauce de vida de la tradición. La tradición es la liturgia, la tradición es el magisterio, la tradición es la fe de los santos, la tradición es el martirio. Hay muchos mártires que dieron la vida por defender lo que dice el credo. Santa Cecilia murió, no sé si habéis visto la imagen del martirio de Santa Cecilia, que le cortaron el cuello así, haciendo confesión de la Trinidad. Y dice, confiesa que es uno y que Dios es el César, y murió así.
Dios es Padre, Hijo, Espíritu. Bueno, todo eso forma parte de lo que nosotros leemos hoy en la Escritura, porque es vida. ¿Vale? Hasta aquí hoy continuará. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Eh? ¿Alguna duda? ¿Alguna preguntilla? ¿Cómo? Sí. Bueno, si son 5 minutillos tampoco pasa nada. Eucaristía como tal, como la hacemos ahora, ¿desde qué fecha se hacía Eucaristía. la Eucaristía? Pues el esquema de la Eucaristía la tenemos ya en el siglo III. San Hipólito de Roma hace ya una explicación de qué hace. Bueno, y San Pablo lo cuenta también en su carta, en la carta a los Corintios, dice: yo os transmito aquello que me habéis recibido, que la noche de la pasión Jesucristo tomó pan y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y está explicando la celebración que ellos están haciendo. ¿Vale? El esquema que nosotros tenemos, liturgia de la palabra, liturgia eucarística, ya al final del siglo II, siglo III, ya se pone por escrito, lo cual quiere decir que ya se está viviendo desde antes. Ya desde el principio se entiende que la presencia de Cristo en el pan y el vino consagrado está unido a la presencia en su palabra. Por eso son inseparables. ¿No? Y en la liturgia de la Iglesia siempre va unida la palabra a la Eucaristía. No pasa nada. Dios toma la iniciativa y nos elige a nosotros. Sí. Y ayer en misa el sacerdote dice que gracias a Dios que estamos aquí los elegidos. Dice, porque si fuéramos todos no cabíamos. Pero luego nos mandan a evangelizar. Sí. Pero si Dios no nos ha elegido, nosotros vamos a estar evangelizando. Bueno, pero evangeliza uno y hablo de Dios, pero si luego Dios no lo elige, pues como Dios los elige, ¿cómo se... A ver, Dios quiere que todos los hombres se salven y cuenta con nosotros para llevarle el Evangelio. ¿Vale? Es verdad que nosotros somos, por el hecho de creer, ya somos unos privilegiados. Propiamente Dios quiere elegir a todos. Pero ¿en qué sentido se dice que hemos elegido? Pues que no solo hemos conocido el mensaje, sino que hemos respondido. Yo podía haber escuchado que quiero que seas cura. Si lo dijera tan fácil, pues hubiera sido mejor, porque menudo lío me metí, ¿no? Pero yo podía haber dicho, mira, no, me desrollo, yo termino la carrera y sigo mi vida. Y ya está, en ese sentido soy un elegido. Pero en la elección Dios no nos usa nunca como marionetas, cuenta con nuestra libertad. Ya has preguntado por ahí, Isa. Sí, es más para complicar, porque había leído de los libros canónicos y los apócrifos, Sí. pero entonces están también los ideológicos, entonces. No, esos son apócrifos. Son dentro de los apócrifos. Dentro de los apócrifos hay, digamos, devocionales e ideológicos. Devocionales. Devocionales por contar más cosas de la vida de Jesús, de María, de los apóstoles, pero ya inventándose cosas, o que no están testificadas. Pero dentro de los apócrifos hay cosas curiosas que mantenemos en la liturgia. Por ejemplo, en la Biblia no aparecen los nombres de los padres de la Virgen María. Nosotros celebramos a San Joaquín y Santa Ana, que sí aparecen en los apócrifos. Ni sabemos los nombres de los Reyes Magos, porque no están en la Biblia, pero sí en los apócrifos. O sea, hay algunos datos de los apócrifos que lo ha mantenido la tradición de la Iglesia, en su celebración, en su liturgia, en su devoción. ¿Vale? Pero esos textos no han sido reconocidos como inspirados. ¿Vale? Muy bien. Si nos vamos todos ya. Pues nos vemos dentro de 2 semanas. ¿Ok? Al otro. No, es cada 15 días.